Amigos invisibles, una vez más, Jorge Mera con ustedes. Saludos. El tema que quiero compartirles hoy se titula El cristiano carnal. Y para esto deseo hacer uso de la ilustración anterior cuando les compartí acerca del cristiano espiritual. ¿Quién es el cristiano carnal? Tomando como ejemplo de cristiano carnal a la ilustración que tengo aquí en la pizarra, yo digo que cristiano carnal es esta persona que en algún momento de su vida decidió escaparse de las garras de Satanás, dando un giro de 180 grados para ponerse a cuentas con Dios. Pero este escape fue temporal. ¿Por qué? Porque esta persona decidió abrir la puerta del Espíritu, pero también decidió dejar abierta la puerta de la carne. Es decir, que en algún momento de su vida, por la misericordia de Dios, él se pudo dar cuenta que Cristo podía darle vida eterna y decidió abrir esta puerta y nació de nuevo. Lo que significa que por el poder del Espíritu Santo de Dios se le dio vida nueva. En consecuencia, llegó a ser partícipe de la naturaleza divina. Entonces, permítanme, yo quiero escribir aquí en este lugar la palabra espíritu, simbolizando la nueva vida de esta persona. Y sobre la E de la palabra espíritu, escribiré la E mayúscula, simbolizando la presencia de la naturaleza divina. Es decir, la presencia del Espíritu de Cristo formando parte eterna del espíritu humano. ¿Ok? Permítanme. Espíritu. Sobre la E minúscula escribiré la E mayúscula. Simbolizando, como les dije hace un momento, la presencia del Espíritu Santo formando parte eterna de este espíritu humano. Muy bien. Entonces, ya estamos aquí ante la presencia de una nueva criatura, la cual, por no cerrar la puerta de la carne, no creció como debió haber crecido. Desconectémonos por un momento de este cristiano carnal para explicarles esto de que acabo de mencionar, del por qué no creció como debió haber crecido. Es decir, explicarles acerca de lo que es el crecimiento espiritual. Fíjense, en un nacimiento físico, todos esperamos que la nueva criatura crezca a medida que pasa el tiempo. ¿Sí o no? Claro que sí, es lo más normal. Lo mismo es para el nacimiento espiritual. Todos esperamos que la nueva criatura crezca a medida que pasa el tiempo. Y ojo, que el crecimiento es espiritual, no es intelectual. Hay una gran diferencia entre lo intelectual y lo espiritual. Crecer intelectualmente es llenarse de conocimientos y nada más. Pero crecer espiritualmente es llenarse de Dios. Y para que esta llenura sea efectiva, el Espíritu Santo que está habitando en la vida del creyente está ahí justamente con la intención de proteger el alma, haciéndolo a través del espíritu humano. Es decir, que el Espíritu de Cristo, a través del espíritu humano, quiere proteger la mente, la voluntad y las emociones, para de esa manera proteger los pensamientos, las actitudes y los sentimientos. Y finalmente proteger toda la personalidad. Es decir, proteger el cuerpo, proteger el alma y proteger el espíritu. Pero esta es la parte que Cristo quiere hacer, es la parte divina. Pero por el libre albedrío que hay en las personas, el creyente tiene que permitir diariamente de que el Espíritu de Cristo esté llenando
su alma, produciendo en ella la sanidad interior que necesita. Sanidad que va a ser exteriorizada a través de las actitudes, lo que significa de que esta sanidad interior va a ser visible, la gente va a poder verla. Por algo la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que esta sanidad interior que va a ser visible a través de las actitudes se van a manifestar a través de frutos. Que dicho sea de paso, los frutos que da el creyente no son para él. Esos frutos son para otras personas, para sus semejantes, para el prójimo. ¿Nunca ha visto usted a un árbol que se coma los frutos? Suena chistoso, suena ridículo decirlo. Los frutos que da el árbol son para que las personas, otra gente, las gentes los disfruten. Lo mismo es en este campo espiritual. Los frutos que da el creyente son para que las personas, sus semejantes, los disfruten. Vea usted, se entiende que si el creyente ha permitido que el Espíritu de Cristo vaya llenando y por ende sanando su alma, se entiende que el creyente posee el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, dominio propio, entre otros. Entonces, si el creyente tiene el fruto del amor, se entiende que las personas que le rodean van a poder disfrutar del amor de ese creyente. Porque si él simplemente no quiere dar amor, sino que ya eso sería amarse a sí mismo. Es como comerse el fruto. Esa es la idea. Entonces no debe ser así, sino que él tiene que dar amor. La gente va a disfrutar del amor de él. Así tiene que ser. Y dicho sea de paso, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, etcétera, etcétera. Entonces, la gente va a poder disfrutar de ese amor que él se entiende que él posee o que ella posee. Si tiene, por ejemplo, el fruto de la paciencia, que es uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo, se entiende pues que él va a tener paciencia y la gente que le rodea va a disfrutar de la paciencia que él tiene. Porque si él no tiene paciencia con otro, eso sería ser impaciente. Es como decir como que se está comiendo el mismo el fruto. Pero eso es algo ilógico. Entonces la gente va a poder disfrutar de la paciencia que esa persona tiene. Oiga, y no solamente va a disfrutar, muchas veces van hasta abusar de su paciencia. No se olviden que de Cristo abusaron de su paciencia. Entonces, esta es la idea de los frutos que da el creyente. Es decir, la manifestación de los frutos en la vida del creyente es una evidencia de cómo el creyente está creciendo en su relación con Dios. Y a esto es lo que nosotros podemos llamarle el crecimiento espiritual. Dicho esto, conectémonos una vez más con este creyente carnal. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que este creyente, por no cerrar la puerta de la carne, no permitió que el Espíritu de Cristo fuera llenando y por ende sanando su alma. Y es por eso que él no pudo crecer normalmente como debió haber crecido. En el mejor de los casos, el crecimiento fue intelectual, porque él se llenó de muchos conocimientos bíblicos. Pero estos conocimientos no fueron suficientes, no le alcanzaron para llegar a su voluntad. En el mejor de los casos, estos conocimientos pudieron llegar a sus emociones, pero sumado conocimientos más emociones, parece que tampoco le fueron suficientes y no le alcanzaron para llegar a su voluntad. Y por ende, este creyente no pudo agradar a Dios, porque a Dios se le agrada es con la voluntad. Yo no me imagino a Dios agradándose de este creyente y diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque sí que se conoce la Biblia de principio a fin, al revés y al derecho, aunque no la practica, pero se la conocen. Algo es algo. No es así. Tampoco me imagino a Dios
diciendo de este creyente: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque sí que le emocionan las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Ustedes lo vieran cómo se emociona. Aunque no practica, aunque no hace mi voluntad, pero le emocionan las cosas que tienen que ver con el reino. Algo es algo, peor es nada. No. A Dios se le agrada es con la voluntad. Lea usted Mateo 21, 28 y ahí nos va a dar luz, ahí nos va a dar pistas acerca de cómo se agrada al Padre. O lea usted Mateo 25, ahí en el tema del juicio a las naciones, y también nos va a dar luz acerca de cómo es que se agrada al Padre. Entonces, posiblemente estos conocimientos formaron parte de su intelecto, pero como simples conocimientos, nada más. ¿Por qué? Porque estos conocimientos fueron el producto de una lectura rápida, o más que eso, de una lectura sin inspiración divina. Y es por eso que sus motivaciones para leer la Biblia, aunque aparentemente fueron buenas o santas, estas motivaciones no tuvieron la dirección del Espíritu Santo, sino la dirección de su yo antiguo. Ese es el asunto. No tuvieron la dirección del Espíritu Santo. Por tal razón, pues esta persona en ningún momento pudo conocer la verdad de Dios por inspiración divina, para poder ir agradando a su Señor en todo. Y no solamente en algo en particular, sino en todo. Entonces, como este estilo de lectura bíblica se le hizo un hábito, esta persona se llenó de muchos conocimientos bíblicos. Pero estos conocimientos no fueron el producto de una palabra rema. Entonces, como dije hace un momento, posiblemente estos conocimientos o esta palabra llegaron hasta sus emociones, y este creyente solamente andaba emocionado en las cosas de Dios. No pasaba de ahí, solo le emocionaban. ¿Por qué? Porque el yo antiguo del hombre natural aún le dominaba. Por lo tanto, pues, para este creyente, todas las cosas que tenían que ver con el reino de los cielos las manejaba a través de su lógica, de su sentido común, de sus razonamientos. Y estos elementos, que no son otra cosa que elementos intelectuales, como dije en su momento, solamente son guiados por el espíritu de la carne. Y por ende, su lógica, su sentido común o sus razonamientos no fueron el producto de una revelación del Espíritu Santo, no, sino el producto, por lo contrario, mejor dicho, fue producto de una palabra ignorada por el Espíritu Santo. Eso fue así. Entonces, como el yo antiguo de la persona natural aún le dominaba, este creyente en ningún momento pudo decir con honestidad, y recalco, con honestidad, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. ¿Y qué fue lo que dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y claro, que el yo de Pablo ya no vivía. Era el yo de Cristo en la vida de Pablo. Pero lamentablemente en la vida de este creyente no fue así, no fue así. El yo de él aún prevalecía, aún vivía. Y qué pena. ¿Por qué digo qué pena? Porque este creyente pensaba que por estar lleno de conocimientos bíblicos y por asistir constantemente al templo, orando, ofrendando, diezmando, inclusive participando en actividades de la iglesia como células, talleres, visitaciones, entre otras cosas, él pensaba que por todas estas cosas él estaba espiritualmente saludable. Pero estas actividades estaban desconectadas de la verdadera razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Acaso Cristo murió en la cruz del Calvario para que este creyente fuera a la iglesia? ¿O acaso Cristo murió en la cruz del Calvario para que este creyente ofrendara su dinero, su diezmo? No, Cristo murió en la cruz del Calvario para que este creyente fuera libre del pecado y por ende libre de la muerte o condenación eterna. Entonces el sacrificio de Cristo le debió haber servido a este creyente para que él fuese libre del pecado. Es decir, la muerte de Cristo le debió haber servido para que él fuese libre de la murmuración, por ejemplo, del chisme, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del engaño.
de la irresponsabilidad, que él pudiese haber sido libre de la injusticia, de la impuntualidad, de las contiendas, de las palabras vulgares o deshonestas. O añádale la lista de Gálatas 5:19 si usted quiere. O la de Efesios 4, versículo 25 al 32. O Efesios 5:5. O la lista de Apocalipsis 21:8. O la de 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. O lo que el Espíritu Santo le pudo haber traído a la mente de este creyente. Y no como una lista de cosas que tenía que hacer o dejar de hacer como creyente. No. Sino que lo que él hacía o dejaba de hacer como creyente fuese el producto de una vida de fe, una vida de obediencia. Que lo que él hacía o dejaba de hacer fuese el producto de que la palabra de Dios había cambiado su manera de pensar y por ende ahora cambiaba su manera de vivir. Esa era la idea. Pero penosamente no fue así. Por tal razón, como no fue así, esto parece que a pesar de que Cristo moraba en la vida de este creyente, Cristo no fue el salvador de este creyente. No. ¿Por qué? Porque los frutos que él daba no eran producto del fruto del Espíritu Santo, sino que los frutos que él daba eran producto del deseo de la carne. Por eso se volvió un cristiano carnal. Es decir, que a pesar de que él permitió de que Cristo viniera a vivir a su vida, no permitió que Cristo tomara el control total de su vida. En el mejor de los casos, un control parcial. Situación que fue aprovechada por Satanás para a través de la carne manipular su mente, su voluntad y sus emociones. Ese es el asunto, transformándolo a él de esa manera en su títere. De tal modo que ahora Satanás, como su titeretero, sí le permitió algunos frutos buenos. Porque hay que reconocer que Satanás también permite ciertos frutos buenos. No nos olvidemos que el apóstol Pablo dijo que no hay que ignorar las maquinaciones de Satanás. Esas las ingenias, las maquinas de tal forma que nos confunden. Y claro que Satanás también le permitió abandonar ciertos frutos malos que para este creyente eran fáciles de abandonar. Porque también hay que reconocer que en la vida cristiana muchas veces hay pecados que sí son fáciles de abandonar. Pero hay otros pecados difíciles, suenan como imposible. Esos pecados que nos asedian, que nos acorralan con frecuencia. Y no nos olvidemos que el apóstol Pablo dijo que hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que hay que despojarse del peso pesado, liviano, y también del peso pesado. Entonces, pues este creyente o su situación lo hizo convertirse en un creyente parecido a los fariseos. ¿Y qué dijo Jesús acerca de los fariseos? Él dijo: si vuestras justicias no son mayores a la de los escribas y los fariseos, no heredaréis el reino de los cielos. Oiga, y estos fariseos sí que lucían espiritualmente saludables. Parecían mejores que este creyente que tengo aquí en la pizarra. Porque ellos ayunaban hasta 2 veces por semana, cosas que tal vez no lo hacemos ni usted ni yo. Entonces este creyente pensaba que estaba espiritualmente saludable. Oiga, yo creo que aquí amerita hacer una comparación con la salud física. Es como que dijésemos que una persona tiene buena salud física porque va constantemente al hospital. ¿Qué le parece? O pensar que una persona tenga buena salud física porque se dirige constantemente al médico para contarle sus problemas de salud. O porque asiste a algunos talleres del hospital. Porque hay hospitales que también ofrecen talleres. O pensar que tiene buena salud física porque se conoce algunas recetas médicas. Aunque no se tome las medicinas, pero sí se toman los alimentos que saben que van en contra de su salud. Entonces, si no se cuida de los alimentos que le hacen daño y no se toma la medicina que le hace bien, ¿de qué le sirve ir al hospital?
¿O de qué le sirve dirigirse constantemente al médico? ¿Verdad que parece ridículo pensar que una persona tenga buena salud física porque realiza algunas clases de estas actividades que les acabo de mencionar? Pero no nos parece ridículo pensar que este creyente tenga buena salud espiritual porque va constantemente al templo o porque se dirige constantemente al médico de médicos o porque realiza algunas actividades en la iglesia, actividades que sabemos que estaban desconectadas de la verdadera razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Actividades entonces que no fueron el producto de la obra redentora de Cristo, sino que estas actividades fueron el producto de su vida religiosa. Por tal razón, este creyente no fue libre del pecado y por ende no fue libre de la condenación eterna. Lo que pasa es que este creyente de la pizarra no cerró la puerta de la carne. No la cerró. Y por eso la carne dominó toda su vida, convirtiéndolo de esa manera en un creyente carnal. No nos olvidemos que la carne, o mejor dicho, no nos olvidemos que el espíritu de la carne es un instrumento en las manos de Satanás. Así como el espíritu de la nueva naturaleza es un instrumento en las manos de Dios. Este creyente nació de nuevo, pero por obedecer a los deseos de la carne, no creció como debió haber crecido. ¿Cuál fue su problema? ¿Cuál fue su error? Yo diría que el gran error de este creyente es haber obedecido continuamente a los deseos de la carne. Y por eso la puerta de este espíritu permaneció abierta, dándole de esta manera a Satanás el derecho de admisión y por ende el libre acceso a la carne. Lea usted Mateo capítulo 12, versos 43, 44, 45 por ahí. Y ahí también nos va a dar pista acerca de esto que estoy diciendo, acerca de este derecho de admisión que se le dio a Satanás. Entonces Satanás, por ese libre acceso a la carne, hizo que la carne dominara la mente, la carne dominara la voluntad, la carne dominara las emociones, la carne. De ahí el nombre de cristiano carnal. Carnal significa que la persona está más propensa a ser guiada por los sentidos físicos y su naturaleza caída, en vez de ser guiado por la naturaleza espiritual que recibió en el acto de la conversión. Entonces, sin dudas, esta persona en ocasiones sintió el conflicto que con frecuencia surge en el corazón de los creyentes cuando pretenden tener los pensamientos, las actitudes y los sentimientos de Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué tanto conflicto? Lo que pasa, hermanos, es que las influencias que producen conflicto provocan conflicto en la personalidad. Ese es el tema. Entonces, estas influencias son el producto de los conflictos o forman conflicto en la persona. Déjenme decirlo de esa manera. Porque las personas, antes de venir a los pies de Cristo, no tenían tantas influencias. Solo había una sola influencia, sino la influencia de Satanás. Pero ahora, después de venir a los pies de Cristo, ya se tiene otra influencia. Entonces, pues, las influencias que producen conflicto, como dije hace un momento, provocan el conflicto en la personalidad. ¿Por qué? Porque escucha u oye la voz de Satanás a través de la carne, siente la voz de Dios por el Espíritu Santo que se comunica con el espíritu humano, y escucha su ego mental, volitiva y sentimentalmente, convirtiendo la vida del creyente en un campo de batalla espiritual. Entonces, ¿así cómo se va a tener la victoria? Si no sabemos a quién oír. Se escucha por un lado
a Satanás a través de la carne y por otro lado a Cristo a través del espíritu humano. ¿Qué conflicto? Tremendo conflicto. Y qué curioso, el apóstol Pablo nos hace una reflexión acerca de este conflicto. Y él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero siguiendo en su reflexión, él dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice él, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Pero luego hace una aclaración y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu de Dios. Para ellos no hay condenación. Entonces, si miramos la cara de la moneda, significa que para los que andan en conformidad con la carne, para ellos sí hay condenación. ¿Y qué es conformidad? Yo sé que todos sabemos eso. Pero muchas veces hay pecados que nos resbalan, pasan. Eso es conformidad. Eso es conformidad. Pero qué bueno que el apóstol Pablo nos da la clave para que el creyente viva en victoria y no caiga en condenación. ¿Y cuál es la clave? Permanecer en Cristo o estar en Cristo, que es lo mismo. O sea que no es suficiente pensar de que, o no es lo mismo pensar de que Cristo está en nosotros. O no debemos pensar como que eso es suficiente, sino que nosotros también tenemos que estar en Cristo. Que dicho esto metafóricamente es como decir subirnos a los patines de Cristo o ponernos las botas de Cristo. De lo contrario somos cristianos carnales. Mire usted, si como cristiana o cristiano no permite de que Cristo a través de su Santo Espíritu sea el maestro de toda su vida y de una manera continua, usted es una cristiana o un cristiano carnal. O sea que cristiano carnal también viene a ser aquel hijo o hija de Dios que ha permitido ser influenciado o influenciada por Satanás, de tal forma que sea la vieja naturaleza la que determine qué ha de pensar, qué ha de hacer y qué ha de sentir. Ese es el asunto. Entonces, esto significa que a pesar de que usted ha permitido de que Cristo venga a vivir a su vida, usted aún está luchando para tener el control de su propia vida. Ese es el tema. Es decir, que el yo antiguo de la persona natural aún le está dominando. Qué curioso. Ahora bien, lo que pasa es que este creyente de la pizarra, vivía tan confiado pensando que la vida cristiana es un proceso. Y sí, tenía razón, es un proceso la vida cristiana. Pero este tiene que ser o tenía que ser un proceso genuino. Y el proceso genuino se logra cuando en nuestro corazón luchamos legítimamente al tratar de hacer la voluntad de Dios a diario. La lucha es legítima, entendiéndose que esta lucha es progresiva y acorde con la palabra de Dios. Así es la lucha. Y de ser necesario, en esta lucha, los pensamientos tienen que ser pasados por el filtro de Filipenses 4:8. Pero como este creyente tenía la puerta de la carne abierta,
Satanás aprovechó para susurrar a su mente, diciéndole: tranquilo, no se te olvide que la vida cristiana es un proceso, no te desesperes, que esto no es de velocidad, esto es de resistencia, confundiéndolo de esta manera, que él pensara que este estilo de vida, o esta cosa, que este estilo de vida normal, fuera algo normal para su vida, confundiéndolo de esa manera. Y así él pasó pues 20 años, 40, 50 años metido en la iglesia, pensando que este gran mal proceso era algo normal para su vida. Tanto así que él se durmió en los laureles. De tal forma, hasta tal punto, que no se acordó que los israelitas también estaban en el desierto, y se entiende que estaban en el proceso, pero muchos se quedaron muertos en el camino sin llegar a la tierra prometida. Y la pregunta del millón es: ¿quién es usted como cristiana o como cristiano? ¿Acaso se identifica con este creyente modelo de la pizarra? Yo espero que no. Pero de ser así, no se le olvide que el apóstol Pablo le dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, yo les animo a que ese yo antiguo del hombre natural o de la persona natural lo hagamos morir diariamente, como decía el apóstol Pablo: yo muero cada día. Y eso va para ustedes y también va para mí. La intención no es desanimarlo, sino animarlo. Tómelo en serio. Tómelo en serio. Sin más por ahora, pues me despido y espero que el Señor le continúe bendiciendo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.